Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jeremías capítulo 17 versículo 5 en adelante. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. Pero aquí viene lo bueno. Versículo 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mira el versículo 9. En esto vamos a basar esta tarde la predicación. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias en esta tarde por lo bueno y lo maravilloso que tú has sido, Señor Jesús, durante toda la semana, y nos has permitido estar este día, Señor Jesús, alabándote tanto en la mañana como en este culto de la tarde. Señor Jesús, gracias, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos y ayudándonos. Señor, esta tarde queremos escuchar tu voz, queremos escuchar lo que tú quieres decir a nuestra vida. Señor, seas tú hablando a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Señor, usa este vaso de barro, lléname conforme a tu voluntad, Señor Jesús, para hablar conforme a lo que tú quieres decir a tus hijos. Esta tarde, Señor, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos lavados, Señor Jesús, y limpiados en tu nombre. Señor Jesús, habla, porque tu pueblo te escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Quiero meditar bajo el tema: no confíes en tu corazón. No confíes en tu corazón. ¿Cuál es el lema que tiene el mundo hoy en día? Cree en ti mismo. Confía en lo que puedes hacer. Y la mayoría de discursos motivacionales se basan en esta primicia, que es creer en lo que uno siente. Y le dicen, muchos creen que es un gran consejo, pero es el peor consejo que pueden dar hoy en día. Y ese consejo es: sigue a tu corazón. ¿No lo ha oído usted? Yo lo he oído, y muchas veces. Y en las redes sociales más todavía. Sigue a tu corazón. El peor error que podemos cometer como humanos, y mucho más como hijos de Dios, el peor error es seguir nuestro corazón. Y ahora le digo por qué. No solo porque, es que el hermano Fran lo dijo. No. Lo acaba de leer, pero vamos a extendernos un poquito.
Muchas veces, amados hermanos, pasamos momentos difíciles y de aflicción, momentos de prueba y de lucha, tanto en nuestra carne como espiritualmente. ¿Y cuál es el primer pensamiento que se viene a nosotros? ¿No es renunciar? Claro. ¿Será que no es tirar la toalla? ¿No es alejarnos y dejar todo de lado? Claro que sí. Pero es parte de la naturaleza humana. Es parte de nuestra naturaleza corrupta que ganamos, amén, allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. Cuando pecaron, su carne fue corrompida y su corazón de la misma manera fue corrompido. Y ya no buscaban a Dios, sino que buscaban complacer sus propios pensamientos y sus propios deseos. Y ahora yo te pregunto, amado hermano y amada hermana, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Y aunque no estuviera lleno, ¿cuál es el camino que en la mayoría de las ocasiones elige nuestro corazón? El Señor lo dice muy claramente allá en Génesis 6, para que vaya conmigo. Capítulo 6, versículo 5. El Señor lo deja muy en claro en este versículo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y mire, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Al hombre y a la mujer no es necesario enseñarle a pecar. Amén. Ya viene de fábrica. Y si no, ¿por qué cree que se le sale de la nada? En lo que se emociona, en lo que se enoja, en lo que está deprisa, de la nada se le sale alguna palabrita. ¿O no? Solo a mí me pasa. Que esté enojado contra su hermano o contra su hermana porque hizo algo o porque no hace algo que usted quiere, y de la nada su primer pensamiento, ¿qué es? ¿Irlo a ayudar, irlo a apoyar? No. Es decir, bueno, y póngale ahí lo que usted quiera. ¿O no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado hacia la maldad. Entonces, el peor error que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es inclinarnos hacia lo que nuestro corazón dice. Porque nuestro corazón, la palabra de Dios, lo acabamos de leer, es de continuo al mal que busca. Esos son los designios de los pensamientos del corazón de toda la raza humana. De continuo buscar solamente, escuche, es la palabra de Dios que leímos ahorita, solamente el mal. Y por eso lo malo se pega rápido, pero lo bueno, ¿cómo cuesta? Amén. Las malas palabras, hasta en otro idioma se las puede, y lo reto. ¿O no es cierto? Pero otro idioma no lo sabe hablar, pero las malas palabras sí se las sabe. ¿Por qué? Porque lo malo es fácil que se pegue. Y si lo que está en su corazón es maldad y usted quiere seguir su corazón, ¿a dónde va a ir a parar? Le pregunto yo esta tarde.
¿a dónde va a parar? Si sigue a su corazón y su corazón está lleno de maldad, ¿a dónde va a parar? A lo malo, simple y sencillo. Vamos a ir a parar a lo malo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, con las mentiras que nuestro corazón nos dice. Y esta tarde yo quiero darle 3 mentiras comunes que nuestro corazón nos dice. Sí, hay muchas. Y en la Biblia hay muchas más. Pero yo quiero darle 3 esta tarde, para que tengamos cuidado. Quizás son un poco las más generales. Primero, ten cuidado a que tu corazón te diga que confíes en tu fuerza. Es un peligro muy grande. Nuestro corazón nos va a decir: no, es que tú puedes, es que tienes la fuerza para hacerlo, es que tienes la capacidad para lograrlo. Así te va a decir tu corazón. Pero hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios acerca de esto. Y si usted quiere, le voy a decir dónde está y después lo lee completamente. En el libro de Jueces, capítulo 13 en adelante, inicia el relato acerca de un hombre muy fuerte. No solamente muy fuerte, quizás el más fuerte que ha existido en la historia de la raza humana. Yo sé que si le digo el hombre más fuerte de la Biblia, ¿a quién se le viene a la mente? Sansón. Este hombre, desde el vientre de su madre, fue elegido por Dios para librar a su pueblo Israel de la mano de sus enemigos, los filisteos. Pero había un mandamiento que Dios le había dado a Sansón y a sus padres que debía de cumplir para que el propósito de Dios en su vida se cumpliera. ¿Y cuál era eso? Que Sansón iba a ser nazareo. Un nazareo era alguien apartado para Dios, que se alejaba de todos los deseos y placeres mundanos para darse por completo a su búsqueda de Dios. Y tenían 3 reglas muy claras. 3 reglas muy claras. Primero, no podían tomar ni vino, ni sidra, ni ningún tipo de bebida alcohólica. Segundo, no podían contaminarse con ningún muerto ni ninguna clase de cadáver. Y tercero, no podían quitar de su cuerpo el vello. O poniéndolo más sencillo, de su cabeza no podían quitar su cabello. Porque eran nazareos para Dios. Y este era el requisito que Dios le había dado a Sansón para darle la victoria sobre sus enemigos. Y vemos nosotros desde el capítulo 13 del libro de los Jueces, vemos la historia de este gran hombre y de cómo Dios le dio un poder tan grande que aún con una quijada de burro, de asno, venció a 1000 enemigos fuertes y prestos para la batalla. Imagínense cuánta fuerza tenía este hombre, que podía derribar aún casas con toda la fuerza que Dios le había dado. Pero de tanta fuerza que tenía, que llegó a creer que esa fuerza salía de él. Porque si nosotros leemos, y vaya conmigo, en Jueces capítulo 16, versículo 17,
Cuando ya está siendo tentado Sansón, él declara algo. Cuando Dalila le está queriendo sacar por qué tiene tanta fuerza y cómo puede hacer para quitársela, Sansón le descubre su corazón y le dice: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuera rapado, mi fuerza, oiga, ¿está escuchando? Mi fuerza. Él decía: mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Y sabe qué? Esa misma noche, si usted sigue leyendo, en el versículo 20 dice que cuando vinieron los enemigos sobre Sansón y Dalila le advirtió sobre ellos, Sansón se despertó de su sueño, en el versículo 20, y dijo para sí mismo: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero mire, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado. ¿De quién era la fuerza? Pero Sansón decía: mi fuerza. Muchos de nosotros así decimos a veces: mi inteligencia, es que yo soy sabio, es que yo me las puedo. No decimos así a veces. Es que yo todavía tengo fuerza para hacer las cosas. No decimos así a veces, jactándonos nosotros mismos. Es que yo sé lo que hago. Espérate. Sansón así decía. ¿Cuántas victorias le dio Dios? Más adelante usted lee la historia, si usted quiere, en su casa tranquilamente. ¿Cuántas victorias le dio Dios a Sansón? ¿Cuántas victorias Dios te ha dado a ti? Que te ha llegado a hacer creer quizás que lo que tienes es porque tú te lo has ganado. No, es la misericordia de Dios contigo. Es la misericordia de Dios en tu vida. Amén. Entonces no digas mi fuerza, no digas lo que yo puedo hacer, no digas mi astucia. No, viene de parte de Dios. Amén. Sansón reconoció esto, porque si nosotros vemos más adelante en el versículo 28, cuando Sansón ya había pasado una tortura con los filisteos cuando lo capturaron, dice que él ya en sus últimos momentos clamó al Señor y le dijo: Señor, acuérdate. Oiga, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Reconoció él que la fuerza no venía de él mismo, sino que venía dada por parte de Dios. Fortaléceme, Señor. ¿Puedes decir tú eso ahora, esta tarde? Fortaléceme, Señor. Fortaléceme, Señor. Y así dice el canto, un canto que yo sé que a muchos les gusta aquí. Porque estoy desconsolado, ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién vamos a acudir? En el Señor está nuestra confianza. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dejar de pensar en lo que podemos hacer y comenzar a ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y dejar de hacerle caso al corazón que te dice: tú puedes, porque somos polvo. Y si algo podemos, es porque el Señor nos da la fuerza, nos da la sabiduría para poder hacerlo.
Amén. Ese es el primer engaño que nuestro corazón nos dice y que muchas veces le hacemos caso. Entonces tengamos cuidado. La primera alerta. El segundo, la segunda mentira que nuestro corazón nos da, que confiemos en algo externo y no que pongamos nuestra mirada en Dios. Cuando tu corazón te dice: tienes un buen trabajo. Amén. Cuando tu corazón te dice: tus amigos te pueden ayudar. Cuando tu corazón te dice: tienes familiares que te pueden echar la mano. Así te habla el corazón. No, si tienes familia que te puede ayudar. El corazón minando tu fe para que tu mirada no esté en Dios, sino que en tu trabajo, sino que en tus amigos, sino que en tu familia, en algo externo. Amén. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de esto en la Biblia? Vaya conmigo. Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24. Ahí usted lo lee en su casa. Ahí está relatado un momento, quizás uno de los peores momentos de David. Porque usted conoce la historia de David, amén. Todos los que estamos aquí podemos decir que conocemos, por lo menos en medida general, todo lo que David hizo y todas las guerras que David tuvo y todas las victorias que Dios le dio a David. Amén. Todos lo conocemos. Ahora, en este capítulo 24 del segundo libro de Samuel, vemos una faceta de David diferente. Ya no el David que se paró delante del rey Saúl y le dijo: el Dios que me libró del oso y del león me va a librar de la mano de ese filisteo incircunciso y lo va a poner en mis manos y yo lo mataré esta tarde. Ese David que en un tiempo dijo eso, en este tiempo se vio una cara completamente diferente de él. Ese David que antes de ir a la batalla con cualquier enemigo, lo primero que hacía era buscar el rostro de Dios para pedirle su dirección y pedirle que sea Él quien le diga cómo hacer las cosas. Ese David que antes no salía a la batalla sin primero consultar a Dios para ver qué tenía que hacer, en este capítulo 24 del segundo libro de Samuel lo vemos de una manera completamente diferente. Ya David, avanzado de edad, ya con varios años sobre sí, con un reino de Israel bien establecido, dice que en su corazón él vio el reino y vio la majestad que tenía, y él quiso ver cuánta fuerza había en su mano, cuánto ejército podía él comandar, y comenzó a censar a los hombres de guerra por tribu. Comenzó a censar a cada uno de ellos, y al final vio que había un buen grupo de hombres que salían a la guerra para luchar contra los enemigos, y eso llenó su corazón de confianza, porque tenía un buen ejército. De hecho, en toda la historia del reino de Israel, el ejército que tenía David fue el más grande y el más temido, porque David llegó a ser la potencia mundial, porque todos los reinos vecinos tenían que darle tributo a David y a la nación de Israel, porque estaban subyugados
por ellos a través de la fuerza y de las guerras que habían ganado. Imagínense cuánta guerra ganó David, cuántos enemigos y pueblos destruyó David. Muchos. Pero todos esos, ¿cómo lo logró? ¿Cómo consiguió derrotar a todos sus enemigos? ¿Cómo? Poniendo a Dios primero. Pero cuando comenzó a ver el ejército y la gente de a caballo que tenía bajo su mando y comenzó a confiar en ellos, apartó su mirada del Señor. Y ese fue el peor error de David, porque dice que por ese error en Israel murieron más de 70,000 hombres de guerra. En el versículo 15 de Samuel, del segundo libro de Samuel 24, vemos el resultado de que David haya puesto su mirada en los hombres de guerra y en el ejército que tenía. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Por qué? Porque algo en su corazón, algo en el corazón de David le dijo: tienes un gran ejército. ¿Cuántos de nosotros no se nos ha nublado el corazón también pensando: tienes un buen trabajo, tienes una buena familia, tienes buenos amigos, tienes alguien que te respalde? ¿Cuánto no se nos ha nublado a nosotros muchas veces el pensamiento de decir eso? Y eso nos hace apartar nuestra confianza de Dios y ponerla en los hombres. Y ya leímos al principio en Jeremías 17: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Si tu confianza se ha alejado de Dios, vuelve tu mirada a Él, porque lo que va a hacer Dios para demostrarte que no es tu trabajo, que no son tus amigos, que no es tu familia que tú crees que te puede ayudar, va a hacer es quitártela, así como hizo con Job. Muchos nos preguntamos: ¿por qué Dios me quitó el trabajo? ¿Por qué? Porque habías dejado de verlo a Él y habías comenzado a centrarte solamente en eso. Y Dios quiso enseñarte de que con trabajo o sin trabajo, Él te respalda y te provee y te ayuda. Amén. Cuando tu familiar no quiso ayudarte y Dios abrió puertas desde otro lado y tú te sentiste quizás desanimado y desamparado porque nadie de tu familia te ayudaba, o aquel que tú pensabas que te iba a echar la mano no quiso ayudarte y Dios abrió la puerta por otro lado, es porque Dios quiso enseñarte que no es quien tú confías, es Él que abre las puertas, es Él quien toca los corazones, es Él el que te va a ayudar. No dejes que tu corazón te diga que pongas tu confianza en el hombre, porque es lo peor que puedes hacer, seguir la voz de tu corazón. A David el Señor le quitó sus hombres de guerra, porque David había creído que en esos hombres de guerra estaba su fuerza, y no es ahí. Tu fuerza está en el Señor. Amén. En Él tiene que estar tu confianza. Confía en Él y Él hará.
Amén. Esa es la segunda mentira que te va a dar tu corazón. Ahora la tercera mentira. Vaya conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Del versículo 1 en adelante encontramos un relato que podría haber sido de otra manera. Roboam fue el sucesor de Salomón como rey en todo Israel. Pero a Salomón Dios ya le había dicho algo, que en el tiempo de su hijo iba a dividir el reino de Israel en dos. Y de ahí nació el reino de Judá, o el reino del sur, y el reino de Israel, o el reino del norte. Así son llamados tanto en la historia como en la Biblia. Entonces Roboam llegó a la encrucijada que Dios había preparado para él. Y ahí está la tercera mentira que nuestro corazón nos dice, y es: confía en tu conocimiento. Confía en tu propia prudencia. Confía en lo que crees saber. Esa es la tercera mentira que nos dice nuestro corazón. Confía en lo que tú crees. Ya les decía, Roboam, hijo de Salomón. ¿Quién fue Salomón? En la Biblia se le describe como el hombre más sabio, amén, de la tierra. Que ni hubo antes de él ni después de él otro igual. De toda la sabiduría que Dios le permitió adquirir a Salomón. Y Roboam, como hijo de Salomón, uno podría pensar que se le quedó algo, ¿verdad? Uno podría pensar que a Roboam, como hijo de Salomón, el hombre más sabio del mundo, podría pensar que también era sabio Roboam, que algo se le había quedado de su padre. Pero cuando vino a él el momento de la prueba en el que se iba a dividir el reino, y las 10 tribus del norte llegaron a él pidiéndole que disminuyera los tributos que debían de darle para que él continuara siendo el rey sobre ellos, Roboam, a diferencia de Salomón, no buscó a Dios ni buscó la gracia de Dios sobre su vida. Porque ¿qué hizo Salomón cuando tomó el reino de Israel? Dice que él buscó a Dios y Dios se le apareció y le permitió concederle lo que quisiera. ¿Y qué pidió Salomón? Y Roboam, en vez de pedirle a Dios sabiduría, ¿qué hizo? Comenzó a consultar a sus amigos y a los ancianos del pueblo. Y todavía, si hubiera escuchado a los ancianos, le hubiera ido bien, porque los ancianos, el consejo que le dieron fue: diles, así haré. Les reduciré los impuestos, les reduciré lo que ustedes daban a mi padre, y ellos te serán siervos para siempre. Si usted quiere leerlo en su casa, ahí lo lee tranquilamente, capítulo 12 del primer libro de Reyes. Pero dice que oyendo a los ancianos, que si los hubiera oído, no se hubiera dividido el reino de Israel en ese momento. Dice que siguió a sus amigos, y sus amigos le dijeron: diles,
que si el peso que el yugo de tu padre les había puesto le parecía como alacranes, tú serás peor todavía y les darás el doble. Así le dijeron los amigos. Que confiara. ¿Y qué hizo Roboam? Confió en su prudencia, en su sabiduría, en lo que él creía que estaba bien. ¿Y cómo le fue? El reino de Israel se dividió en dos, y ya no era el reino de Israel, eran dos reinos completamente diferentes, donde Roboam era rey sobre Judá y donde Jeroboam era rey sobre las otras 10 tribus. Entonces, hermanos, en este ejemplo nosotros vemos muy en claro que no debemos de confiar en lo que creemos saber, porque lo que creemos saber no es nada delante de Dios. Lo que tú crees que te conviene, Dios, que lo sabe todo, sabe que no te conviene, pero tú sigues queriendo hacerlo. Ay, es que sigue tu corazón, hermano, es que yo siento que tengo que hacerlo. Sí, tu corazón te está diciendo que eso es lo que quieres, pero ¿qué te dice Dios que hagas? ¿Pero qué te dice Dios que tienes que seguir? ¿Dónde está tu confianza? Te pregunto esta tarde, ¿dónde está tu corazón? Por eso a mí me gusta mucho la alabanza que canta el hermano Mauri. Yo pensé que la iba a cantar hoy. Corazón, quiero platicar contigo. Te hablaré como a un amigo porque te burlas. Y antes de que venga la muerte, te quiero entregar al que te formó dentro de mí. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Entregarle a Dios nuestro corazón, poner en Él nuestra confianza. Y dice el versículo 7 de Jeremías 17 que leíamos: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque vengan tiempos difíciles, si tu confianza está en Dios, Él te va a sacar adelante. Eso es lo que dice el versículo 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, cuando todos sientan que el mundo les está cayendo encima, tú que confías en el Señor vas a ver la bendición de Dios sobre ti y nada te va a faltar, porque su hoja no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Pero si tú confías en tu corazón y comienzas a autoengañarte, de decir que vas a seguir lo que tú quieres o lo que tú piensas, te voy a decir esta tarde, vas al mismo resultado que tuvieron todos aquellos que vivieron antes de Noé, cuyo corazón era de continuo al mal, y todos ellos perecieron bajo agua. Nosotros no vamos a perecer así, gracias a Dios. Pero si seguimos siguiendo nuestro corazón
o nuestros instintos, digámoslo así, vamos al camino equivocado, porque nuestro corazón no nos lleva al bien. Pero si ponemos nuestro corazón delante del Señor, dice el versículo 10, léalo conmigo, de Jeremías 17. Cuando se pregunta, ¿quién conocerá el corazón? El Señor responde, yo lo conozco, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Mire, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿En quién está mejor tu corazón? ¿En quién debes poner tu corazón? ¿En quién has puesto tu corazón? Porque nosotros que estamos aquí no tenemos que preguntarnos en quién voy a ponerlo. No, nosotros ya lo pusimos, o por lo menos tendríamos ya que haberlo puesto. Porque el apóstol Pablo lo dice de otra manera: ya no vivo yo, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, ya no es como yo creo, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Amén. Amados hermanos, cada uno de nosotros debe de tener en cuenta a dónde ha dejado su corazón. Porque si nuestro corazón está en el Señor, está bien resguardado. Pero si hemos puesto nuestro corazón en otro lado, tengamos cuidado, porque vamos al camino de la derrota. Amén. No porque lo diga yo, porque lo acaba de leer, con ejemplos y todo. Ya sabe usted. No le crea a su corazón cuando le diga que tiene la fuerza suficiente para afrontar lo que venga. No le crea a su corazón cuando le diga que tiene el respaldo suficiente para que pase lo que pase, seguir adelante. No le crea, porque su corazón lo lleva al mal. Usted créale al Señor Jesús cuando Él le dice adelante, aunque el mar rojo esté ahí, el Señor se va a encargar de abrirlo. Amén. Esa es la confianza. Si tu corazón te dice adelante y el mar rojo está ahí, pues te vas a ahogar, ahí vas a quedar. Pero si el Señor te dice adelante, y aunque el mar rojo se interponga, el Señor lo va a abrir para que pases en seco. Confía en el Señor, pon en Él tu vida y verás cómo todo es más fácil.